Hola chicos, buenas tardes. Vamos a seguir con esta materia, contabilidad 3, y hoy vamos a hablar de la unidad 4, que se refiere a caja y bancos, ¿sí? Habíamos visto hasta ahora la parte general de la materia, las unidades 1, 2 y 3, donde vimos un poco el marco conceptual de las normas contables. Hablamos también de qué es un modelo contable, una vez que repasamos todo lo que es contabilidad y el proceso de comunicación contable, para luego meternos de lleno en modelos contables, repasando, ¿no? Y de eso hablamos en las últimas clases, viendo qué es un modelo contable, qué aspectos lo definen, hablamos de la unidad de medida, hablamos de los criterios de medición y del capital amortizable, para luego completar de ver todo en lo que serían los distintos modelos contables vigentes, ¿no? O el modelo contable vigente. Bueno, a partir de la unidad 4 vamos a analizar ya el patrimonio en particular, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de las partes del activo, del pasivo. Y en la unidad 4 empezamos por la estructura del activo, la que primero se encuentra dentro de los estados contables, que es el rubro de caja y bancos. Si tenemos que analizar o ver una definición de caja y bancos, podríamos decir que, según la bibliografía, ¿no?, es la pieza o sitio destinada a las tesorerías, bancos y casas de comercio para recibir y guardar dinero o valores equivalentes para hacer pago. Esa sería una definición muy clásica, ¿no? ¿Qué dicen los autores? Es el rubro más líquido de la estructura patrimonial y que además debe poder utilizarse como medio de cancelación de deuda. Si vamos a las normas contables y analizamos qué define la RT9, la Federación, habla de que en el rubro caja y banco se van a incluir el dinero en efectivo, ya sea en caja, o sea, físico, y en bancos depositados, ya sea dentro del país o en el exterior, y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Sobre todo se refiere, digamos, a los cheques que puedan existir por cobranzas dentro de la empresa, ¿no? Cheques, giros postales, giros bancarios, y algunos apartamentos de la caja, como pueden ser los fondos fijos que se constituyan para hacer gastos frente a gastos menores, o las cajas chicas. Bien, pero las características que encontramos en este rubro básicamente se refieren a la liquidez inmediata y al activo como medio de pago, es decir, que tenga un poder cancelatorio ilimitado. Si nos referimos a la liquidez inmediata, digamos, ¿no?, vendría a ser la relación que tiene el dinero o la caja, este activo, para ser intercambiado por cualquier otro tipo de bien o servicio, es decir, es el medio más apto para adquirir bienes o servicios. Y si hablamos de la relación que tienen estos medios de pago con las deudas, tendríamos que decir que son aquellos medios de pago que tienen poder cancelatorio ilimitado, es decir, que sirven para cancelar cualquier tipo de obligación. No existe obligación que no pueda ser pagada, cancelada, con este tipo de activos. ¿Ok? Bien. A eso nos referimos cuando hablamos de estas características del rubro. En su momento en la economía en Argentina, sobre todo a fines o a principios de siglo, en el 2002, cuando hubo una crisis económica muy fuerte, los distintos estados provinciales y el propio Estado Nacional, a través de la Tesorería General, emitieron lo que se conocían como cuasimonedas, que tenían una circulación amplia y generalizada, y que hacía que en las empresas y en las estructuras financieras aparezcan estos medios de pago que no vendrían a cumplir con todas las condiciones para poder ser considerados como dinero en efectivo. ¿Qué eran las cuasimonedas? Se tenían distintos nombres, digamos, según el estado que los emitía. En Misiones circulaban los LECOP, o las letras de coparticipación. En la provincia de Buenos Aires estaban los patacones. Bueno, y todas las provincias empezaron a emitir estas cuasimonedas para de alguna manera monetizar la economía, dada la escasa transferencia de recursos de la nación por la baja recaudación de impuestos. Entonces, ¿qué pasaba? Las empresas se encontraban con estos activos y los querían utilizar
para cancelar sus obligaciones o para adquirir bienes. Bien, ahí es donde se encontraban con ciertas limitaciones y por esa razón es que al no tener una liquidez inmediata, es decir, poder servir para adquirir cualquier tipo de bienes o para poder cancelar cualquier tipo de obligaciones, era que tenían estas restricciones que si las comparamos, por ejemplo, con los pesos de circulación obligatoria, que es la moneda de curso legal. Pongo este ejemplo para que uno pueda ver las diferencias entre lo que puede ser la moneda de curso legal y una cuasimoneda. Bien, avancemos. Como forman parte de la estructura del activo, o los activos más líquidos, vamos a encontrar que en él encontramos el dinero, el efectivo, ya sea en billetes o monedas, tanto en pesos, que es la moneda del país, como monedas extranjeras, ¿no? Siempre que la finalidad que tengan estos dineros sea ser utilizados como medios de pago. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la tenencia de divisa tenga como finalidad la especulación o la intención de obtener ganancias por diferencia de cambio, o bien protegerse de la desvalorización de la moneda o la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, en esos casos habrá que ver si la tenencia de estas monedas extranjeras no debería ir incluida o en el rubro de inversiones transitorias, ¿no? Es decir, que siempre que pensemos en caja y banco, vamos a pensar que su finalidad es la de ser utilizado como medio de pago. Bien. También vamos a incluir dentro de este rubro los saldos de cuentas bancarias, sobre todo las cuentas bancarias a la vista, es decir, los depósitos en cajas de ahorro, o las desconocidas cuentas corrientes bancarias, ya sea en pesos o en monedas extranjeras, porque también hoy es posible abrir cuentas bancarias en otras monedas. No así, no al integrar este rubro las cuentas bancarias o los depósitos bancarios a plazo fijo. ¿Por qué? Porque justamente, como su nombre lo indica, no están disponibles, no tienen disponibilidad inmediata, sino que lo van a tener una vez que se produzca el vencimiento del plazo de la colocación. Entonces, vamos a considerar como integrantes del rubro solamente las tenencias de cajas de ahorro o cuentas corrientes. Bien. Ya sea en el país o en el exterior. ¿Qué otros elementos también van a integrar el rubro? Bueno, los cheques, como yo hoy les decía, cuando una empresa cobra una cuenta por cobrar, puede recibir dinero o puede recibir cheques. Bueno, en la medida de que esos cheques estén al cobro, o sea, ya estén a fecha para su presentación al cobro o para su depósito en cuenta, digamos, para ser acreditadas a través del clearing, bien, lo vamos a considerar como integrantes de este rubro. ¿Por qué? Porque si los cheques tienen como fecha de cobro, los cheques que tenga de clientes, fechas futuras, si sea mañana, ya no los voy a poder considerar como caja y bancos porque no tienen esa disponibilidad. En general, solamente se van a considerar como integrantes de este rubro los cheques que, en caso de la fecha de cierre, a esa fecha ya estén para su cobro, ¿no? Cuando hablamos de los cheques podemos decir que se utilizan dos cuentas, porque hay veces que van a encontrar como cheques al cobro o cheques a depositar, y eso va a depender de las características del cheque. Cuando los cheques están cruzados o son de otras plazas, esos cheques no se pueden cobrar por ventanilla, sino que la única forma de efectivizarlos es a través de su depósito en una cuenta bancaria para su acreditación vía clearing bancario. Tiene un plazo de acreditación de entre 24, 48 o 72 horas. Entonces, en esos casos, esos cheques son valores a depositar. Es decir, que se van a transformar en dinero bancario, una vez que yo los deposite y estén acreditados. En cambio, los cheques que sean de esta plaza, la plaza de la empresa, y que no estén cruzados, son cheques que se pueden cobrar por ventanilla. Los cheques hoy, creo, si no cambio la normativa del Banco Central,
se pueden cobrar por ventanilla siempre y cuando hasta 50.000 pesos. Por más de 50.000 pesos los cheques ya no se pueden pagar por ventanilla. Entonces, ¿cuándo un cheque va a ser al cobro? Cuando sea de menos de 50.000 pesos, sea de la plaza o de la sucursal en la que tengo domicilio y además no estén cruzados, ¿no? Bien. También hablamos de los fondos fijos. ¿Qué son los fondos fijos? Son los apartamentos de la caja principal que se constituyen para realizar frente a gastos menores. Tienen distintos nombres, a veces se los nombra como fondos fijos, a veces como cajas chicas, en realidad estrictamente no es lo mismo, pero representan apartamentos, digamos, de fondos de la caja principal para justamente hacer frente a esos gastos. ¿Cuál es la idea? Que se designe una persona responsable de esos fondos y que va a tener que respetar una serie de normas para cubrir esos gastos de menor cuantía. De esa manera, en el caso del fondo fijo se constituye con un cheque generalmente que el responsable del fondo va y lo cobra, y de esa manera tiene los fondos para afrontar esos gastos menores. Es fijo, se lo denomina fijo porque siempre el fondo va a estar constituido por una suma de dinero o comprobantes respaldatorios de gastos. Si yo sumo todo, los gastos más el dinero que me queda, voy a tener la suma del fondo fijo. Periódicamente estos fondos fijos se rinden al área responsable, generalmente a la tesorería, y se repone el valor o un cheque por la diferencia, es decir, por los gastos realizados. De manera que sería correcto, digamos, que al cierre del ejercicio, estas cuentas, ya sea de caja chica o de fondos fijos, sean depuradas, que los responsables rindan esos fondos a tesorería para que se repongan los gastos realizados y el saldo del fondo represente efectivo disponible, ¿no? Bien. Y de paso también se registren los gastos que se hayan realizado, porque si no se hace esa depuración, al cierre vamos a estar incluyendo en fondo fijo gastos que ya se han hecho, gastos que habría que devengar, y además el saldo de fondo estaría representado por algo que no existe, es decir, el fondo es menor. Y los giros postales o los giros bancarios, ¿qué son los giros? Es una modalidad de remesas de fondos cuando en una plaza o en una ciudad no existen sucursales bancarias. Entonces lo que se hace es se utiliza una oficina de correo postal para remitir fondos. Cuando yo recibo un giro de otra persona, lo que hago es recibir en mi domicilio un papel, que es el giro, para que yo con ese papel me presente en la oficina postal o en una oficina bancaria cercana y lo efectivice. Entonces, el giro recibido de otra persona lo que hace es representar dinero en efectivo. En realidad es un papel muy parecido a un cheque, pero ese papel, ante la sola presentación de la oficina, ya se efectiviza. Por esa razón es que se lo considera como integrante del rubro caja y bancos.